Buenas tardes, chicas. Hemos llegado al día jueves de este conversatorio y no hemos hecho más que recoger buenas noticias y buenos comentarios y comentarios amorosos de todas, no solamente de las personas que están participando de manera sincrónica en este conversatorio, sino que los estamos, como le estábamos diciendo, colocando los encuentros grabados y se están escuchando a la noche o al otro día, así que eso también está generando una bola de lecturas y de escuchas, una bola mediática, y eso también nos regocija, así que muchas gracias. Hola Georgina, Jimena, Estefanía, Soledad, Gabriela, ahí Gaby Luque se va a conectar dentro de un ratito, bueno, Ruth está conectada, hola Miriam, bueno, ahí la presentamos Ivana, y hoy seguimos en Salta. Y les vamos a presentar a una compañera que es salteña, como dije, recién seguimos en Salta, y que también, yo me estaba pensando hoy mientras recorría las biografías, que sin querer, porque fue sin querer, o sea, el eje era compartir con mujeres escritoras, pero sin querer se fue dando que hay un hilo que nos va atravesando a todas, que tiene que ver la lucha por los derechos de las mujeres, o el trabajo sobre la identidad de género y el colectivo de la diversidad, y porque estuve mirando los escritos de todas, y desde Ivana, Laura, Fer, bueno, ahora nos vamos seguramente Jackie también nos va a contar un poco, hay algo que nos va atravesando, bueno, no es nada sin querer, se va dando todo de manera, nos va corriendo la misma energía y son las mismas elecciones que vamos haciendo en los momentos en los que nos vamos reuniendo, que tiene que ver con esto de la mujer en la escena, los derechos de las mujeres, y este colectivo que nos atraviesa y que nos va impulsando de una manera empática, y como ya hace mucho que no se dice, pero lo voy a repetir porque me encanta decir la palabra sorora, en este proceso de construcción en la narrativa femenina. Bueno, les voy a compartir una presentación que escribió Fernanda para Jackie, que ya no, después Jackie nos va a contar por qué Frutillita. Yo me imagino que viendo su color de pelo y sus rulos, me agarró el vintage. Hay gente acá que es muy joven, que quizás no lo recuerda. Yo no sé si tiene que ver con eso. Ahí está Gaby. Yo no sé si Jackie tiene que ver con eso, pero yo dije Frutillita, te vi el color, te vi los rulos, y yo me acordé al árbol de Frutillita, no sé si ustedes se acordarán, si tendrá que ver con eso o no, pero capaz que gente joven y no lo recuerde, pero en mi época coleccionábamos figuritas y las pegábamos en el álbum y había de eso. Bueno, hoy Fer tiene que dar clase y no va a poder acompañarnos, pero dejó un escrito muy bonito para poder presentar a nuestra compañera Jackie Frutillita Banó, que dice así. Buenas. Hola Gaby. Bueno, ¿Cómo vamos? Bien, ahí estaba justo por la presentación que escribió Fernanda para Jackie. Bien, dice así. Jackie, esperen, yo lo único que les pido, ahí Gaby, te silencio el micrófono así un toque. Justo se acaba de conectar Fer. Le vamos a preguntar, Fer, ¿querés leer la presentación que escribiste para Jackie o querés que la lea yo? No me escucho. Bueno, si no la voy a leer, voy a retomar y la voy a leer yo. Entonces, dice así. Jackie es escritora, poeta, editora. Realizó una experiencia de formación en edición de libros en España. Trabaja hace años en el colectivo cultural artístico autogestivo Minga, que realiza diversas actividades, candombe, poesía, circo, música, que promueven la acción cultural artística en espacios públicos y periféricos barriales de la ciudad de Salta. Actualmente Jackie preside ese colectivo. Lleva adelante distintos proyectos editoriales, que en su caso, por tratarse de ella, son además proyectos de acompañamiento y recreación de la escritura como forma de subjetivación y politización de la palabra.
Hace poco inauguró una biblioteca móvil que ella misma lleva a pasear en eventos culturales con la finalidad de promover la lectura de escritoras y escritores locales. Quizás la pasión por los libros, la librería y las editoriales viene atravesada por las experiencias vividas junto a su papá librero. En 2019 llevó adelante el taller literario Estación de Lectura, un espacio de lectura de mujeres escritoras destinado a promover la lectura en clave de derechos culturales y de género y a brindar herramientas creativas. Sus reflexiones sobre la diversidad y la identidad están fuertemente atravesadas por la pertenencia a una cultura familiar judía. Es abogada, abogada feminista, forma parte de la Comisión de Abordaje Interdisciplinario de Violencias de Género y Disidencias de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, trabajo que lleva a cabo junto a una psicóloga y una trabajadora social. Siempre está al frente del acompañamiento legal y jurídico en causas culturales y feministas para todos sus amigues y consultantes. Tiene una amplia formación en derechos culturales y una enorme capacidad de leer las problemáticas culturales e institucionales con la perspectiva de la diversidad identitaria, de género y disidencia, culturales, sociogeográficos, sociohistóricas, etc. De las cosas que pueden elogiársele de entrada, una es el dispositivo argumentativo sobre el que se sostiene su profundo sentido de justicia social y feminista. Escribe hermoso y anudante. Su poesía es rumiante de los caminos y los tejidos que se construyen en el andar colectivo y vital. Poesía de la calle y la comunidad. Poesía de los orígenes. Poesía políticamente amorosa. Su poesía es ella, aunque ella es mucho más que su poesía. Enorme Jackie. Pero la verdad, amigas así, ¿no? Gracias. No sé si estás ahí, Fer, te agradecemos esa presentación impresionante y muy bonita de Jackie. Y bueno, y con ustedes, Jackie, nuestra compañera, que allí la ven, bienvenida, gracias por Gracias. aceptar esta invitación. ¿Qué decir después de estas palabras? Fue como una sorpresa hermosa. Gracias, Fer, que estás por ahí. La verdad que un montón. Pero también una hermosa compañía porque el presentarse no es fácil, ¿no? Y vamos construyendo nuestros recorridos y a veces de la mirada de otros, bueno, es como un buen impulso, con Fer nos acompañamos mucho, así que bueno, ahí emocionada por todo lo que acabas de decir. Bueno, muchas gracias, Jackie. Bueno, vamos a arrancar, tenés que develar el Gracias a misterio. ustedes que vengo acompañando todos estos días, ahí un poco más fantasma estaba, escuchando todo lo que han ido, eso, compartiendo las compañeras durante estas jornadas, y bueno, resonando en un montón de cosas, ¿no? Que realmente creo que a pesar de estar en distintas latitudes, estamos muy conectadas, y estas temáticas, bueno, a quienes nos apasionan eso, encontramos mucho en común. Así que gracias a ustedes. Y esto que decíamos, ¿no? De cómo se fue dando, porque realmente no hubo intencionalidad en el armado de la lista de esta segunda edición del conversatorio, que nos fue uniendo la vocación por la lectura y la escritura, y bueno, empezamos a encontrar muchos puntos en común, y ahí en la presentación que Fer había escrito está esta cuestión de, bueno, sos abogada, y además vinculada al derecho de las mujeres en el colectivo de la diversidad, y eso eh, está, está vinculado a tu posicionamiento dentro de la cultura. Encontré en tu Facebook que tenemos amigos en común, por ejemplo, la mitad de mi familia, cosa que me llamó poderosamente la atención de mi familia de Córdoba, que son titiriteros y músicos. Cuando vi amigos en común, dije, mira, tenemos la mitad de la familia, amigos, capaz que es casualidad, pero bueno, ya le voy a escribir a mis primos. Pero bueno, primero deberemos Ay, mira que sí, develemos no, el igual misterio de... ¿eh? estudié en Córdoba. Ah, Estudié bien, en bien. Córdoba, viví parte de mi vida y tengo una familia del corazón muy querida ahí. Con la pandemia nos hemos desencontrado estos 2 años, pero ganas de irme prontísimo para allá y bueno, visitarles Ah, a bueno, todos. Así que seguramente. seguro que hay amistades en común. Sí, sí. Bueno, Jackie, primero develemos el misterio de la frutillita. ¿Es
por las Bueno, frutillitas? va un poco cerca, sí, sí, se remite un poco a la frutillita de la infancia. Para quienes no la conocen de esta generación, es un personaje que siempre me gustó mucho. Bueno, ser colorada y en Salta, en mi infancia ha sido todo un tema, en el sentido bueno, a veces en cuanto a lo que era la pertenencia, no encontrar a pares, y de pronto, bueno, tampoco en la televisión, en las historias, y de pronto cada personaje que aparecía, mi papá, mi mamá, me lo traían, como para que vean que había alguien, la Pipi Longstocking, la Frutillita, la Sirenita, bueno, todas las que tengan pelo rojo o colorado, y en eso la Frutillita, bueno, siempre fue alguien que me conmovió mucho por su belleza, su cercanía a los animales, y de grande con las redes, que salió en una de las preguntas alguno de estos días, cómo nos impactan las redes, ¿no? En la escritura también. Jugando, alguna vez me puse en el Facebook, Frutillita, Manoff, me cambié mi nombre, y ahí me enteré que el Facebook no te permite durante 60 días modificar esa elección. eh, para que se enteren quienes la hagan en algún momento. Y bueno, yo ya siendo abogada, en mis páginas también donde compartimos con colegas, tenía que comentar a veces cosas y era como, bueno, Frutillita dice, al principio era un poco incómodo, por el contexto más serio, con el tiempo lo fui tomando como algo muy placentero, que también motivaba a otras y a otros que se cambien los nombres y jueguen un poco con sus seres. Y eso también me fue habilitando muchas otras cosas. No tengo hijas, pero tengo sobrines a quienes quiero mucho y me convertí en la tía Frutilla. Entonces, bueno, van apareciendo como vivencias poéticas en relación a este ser Frutilla, que además como fruta es mi fruta preferida. Tiene ahí como una belleza, una dulzura que me conmueve y bueno, me inspira. Así que algo así. Fíjate cómo se va a ir ganando con esto que venimos charlando esta semana, el nombre, lo afectivo y las primeras impresiones sobre la construcción de la identidad, ¿no? Eh, a mí me llamó la atención el nombre y bueno, cuando te vi dije, bueno, capaz que tiene que ver con eso, pero cómo el nombre también nos va definiendo en nuestras construcciones, el nombre que uno elige, ¿no? En las formas de nombrar el mundo y cómo uno va interviniendo desde ese lugar, asumiendo esa identidad elegida, ¿no? Y ya que vamos por ese lado, chicas, ahí Yani y Gaby, ustedes saben que si quieren interrumpirme, no hay ningún problema. Pero ya que vamos por ese lado, la pregunta de rigor, que ya habíamos charlado, y ya saben las chicas, ya dijiste algo sobre el nombre, la cabellera, la infancia, esto de que te iban acercando imágenes por el pelo colorado. Pero a ver, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cómo empezó el tema de la escritura y tu vida? ¿Como escritora o como vos sentís que, bueno, yo acá, como contaba Laura, empecé a escribir desde este lugar? ¿Cuál sería tu momento? Bueno, en lo personal es una pregunta difícil en el sentido de intentar ubicar. Estos días iba reflexionando mientras escuchaba todas cuándo fue el momento, eh, que, que pudiera, digamos, como definirlo o que me haya marcado especialmente. Y bueno, se me vienen algunas como imágenes y recuerdos, pero no podría evitar contar algo importante y que trasciende en la historia de mi vida. Por ahí Fer lo dijo como, lo dijo en el sentido de la relación que he tenido con mi papá. Mi papá ha sido, porque ya no está aquí, un gran librero. Para mí era mi librero preferido, el ídolo. Y bueno, crecí en una librería acá en Salta, una librería que fue pasando por sus distintos momentos y lugares, viviendo literalmente con libros y bueno, pudiendo como familia movernos y hacer cosas en relación
a la vida de los libros, y sin duda creo que eso es parte de la narrativa de mi vida, pensando en estas perspectivas más autobiográficas que me ha atravesado en la escritura y la lectura. De chica no eran las épocas de hoy, en el sentido de que por ahí no habían tantos espacios de cuidados para niños pequeños, y acompañaba a mi papá, a mi mamá al trabajo, pasaba muchas horas en la librería viendo ese circuito de personas, de ideas, de mundos, de universos, de imágenes, y bueno, muy impulsada en ese sentido a conocer distintos materiales y lecturas, ¿no? En ese sentido también, bueno, pensaba lo atrapante que siempre me resultó la escritura y la lectura. Creo que antes de aprender a escribir, quise aprender a leer, para entender todo lo que me rodeaba, para entender lo que hacía ese mundo un poco más adulto, con tanta pasión. Recordaba ayer en lo que contaba Fernanda de esto de haber visto a su mamá y a su papá eh, charlar permanentemente sobre lecturas y compartírselas. También de algún modo lo he vivido, y creo que eso también me inspiraba esta curiosidad, ¿no? En ese sentido soy la menor de tres hermanos, y mi hermana, mi hermano, cuando volvían de la escuela también me enseñaban a escribir lo que aprendían. Entonces empecé un poquito antes, y recuerdo, bueno, recuerdo esas primeras palabras, el ir entendiendo el juego entre las letras, la voz, el decir. Ya luego, bueno, encuentro momentos como de sentido en aquella infancia donde pude empezar a elegir qué leer, y que también de algún modo me permitía imaginar y elegir qué escribir. Em, entonces, tratando de ubicar espacios o lugares para pensar cuándo surgió todo esto, creo que tiene que ver un poco con eso, con ese universo, y también con los espacios, como decían otras compañeras, em, creo que Laura, en relación a los diarios, las cartas, también alguna que otra narrativa escolar donde he sido premiada, vinculada a mis mascotas. Mis mascotas siempre han sido como una inspiración muy grande para mí. Y bueno, en la infancia creo que hay mucho de eso, de distintos impulsos, tanto en mi casa, en el mundo que veía, como en la misma escuela, donde de a poco me iba bien escribiendo. Me felicitaban, había como una devolución amorosa, eh, y bueno, en algún punto creo que años después eso también me permitió empezar a compartir mis escritos, porque sí que puedo notar que inicialmente la escritura para mí fue algo muy personal. Siempre me pregunté para quién escribo, e inmediatamente, hasta el día de hoy, la primera respuesta es que escribo para mí, ¿no? Como primer lectora, como un ejercicio de la memoria, de revisarme con el paso del tiempo, de poder leerme y registrarme a mí misma. Siempre me ha pasado mucho eso, me imagino que a todos, esto de que a veces leemos cosas que escribimos hace mucho y pueden gustar más o menos, pero sin duda una se reconoce en su propia narrativa, y o cómo cambiamos, o qué cosas persisten. En ese sentido siempre me gustó poder generar mi propio contenido para nunca olvidarme de mí, ¿no? Al presente incluso, bueno, tengo una de mis abuelas que tiene eh, principios de Alzheimer, ella está muy grande, y, y bueno, y estas cosas me motivan más a seguirme siempre contando primero para mí. Luego con el tiempo y con los aprenderes y los movimientos, la universidad probablemente creo que en ese sentido me ha aportado muchísimo,
fue pensar cómo dialogar esa escritura en lo público y con otras personas, y compartirla, y allá apareció fuertemente lo político, ¿no? De la escritura, lo social. eh, Así que pienso que hay un poco de todo ese recorrido que hoy, bueno, quizás con los años lo voy masticando más, pero siempre al momento de compartir lo propio, hay ahí como bueno, como si fuera la primera vez, ¿no? Siempre hay una parte de mí que se expone, que creo que nos pasa a todas, a todos, cuando compartimos, sobre todo desde el arte, sobre todo desde la poesía, quizás con otras narrativas no sucede tanto en el caso del derecho. Este, es un lenguaje también de letras inmenso, pero letras muy duras, letras donde las emociones y la sensibilidad tienen un lugar muy acotado. Escuchaba ayer cuando Fernanda decía que ella se desilusionó mucho con la carrera y siguió letras. En mi caso fue quizás un poco al revés. La carrera que he terminado ha sido la de Derecho, y empecé varias otras en el camino que me han traído un montón, pero bueno, es la que pude terminar y la que elegí desde un primer momento. Aún así, me faltaron las palabras en todo el cursado, encontrar otras lecturas que las fui encontrando afuera y que también me permitieron quizás escribir y pensar mismo los derechos desde otro lugar. Algo así, porque no me quiero ir, pero bueno, a ver, Vamos, ustedes vamos la a van ir a hacer. avanzando lentamente. Mira, y justo Laura nos da pie para seguir en esta etapa de tu infancia que dice, un gusto, Jackie, Laura Atié. En la secundaria tuve una compañera que me parecía la niña más hermosa del mundo. Yo era bajita y sin pechos en el cuerpo, de temblor, y ella era delgada, altísima y con el cabello color zanahoria. Le decíamos Beli. Su piel estaba llena de pecas y la mía de lunares, y sin embargo no fuimos amigas. Siempre me pregunté si su mundo era tan colorido como ella, y hasta me imaginaba que tal vez sus ojos mirarían todo en rojo. Desde entonces ese, el color de tu cabello, fue mi favorito. Gracias por contarnos sobre tu infancia. Abrazo desde México. O sea, es que esto, gracias Laura por lo que decís, Gracias. realmente me parece, da puntapié algo que yo también me preguntaba. Yo tengo una compañera de la universidad que es haitiana. Y un día ella me dijo algo en relación a esto que está diciendo Laura. Dice, lo que pasa es que vos mirás con ojos de blanco. Dice, yo no miro el mundo de color blanco. Yo soy negra. Y a mí eso me impactó muchísimo, porque yo quedé pensando en esto mismo que Laura dice. Yo me pregunto si ella miraba todo de color rojo. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien pueda mirar, cómo ella viene el mundo en color negro? Dice, vos mirás blanco porque sos blanca, me dice. Y esto también voy para lo otro que Fer dijo de tu impronta judía. Dice que vos estuviste o estás atravesada. ¿Es un gato o un perro? Me muero. Una gata, tostada. Yo soy frutilla, ella es tostada, y vive una amiga acá al lado que le dicen mermelada. Ah, bien, la merienda. Estamos todas. Si este tema del color, o en esto que Fer decía de los judíos, digamos, ¿cómo te atraviesa en la construcción de tu narrativa? Qué pregunta. Imagino que me atraviesa, bueno, sin duda de algún modo muy profundo, visceral, pero que también se va transformando con los años, ¿no? Quizás en una infancia siento que me he vinculado más a esa identidad desde un punto de vista incluso quizás más religioso, y con los años eso también se ha ido modificando. Eh, sí creo que hace a la identidad de mi narrativa, que hace a la identidad también en la búsqueda de mis lecturas, incluso de lo político, del modo
de ir construyendo esta faceta que en realidad es la vida misma, ¿no? Encuentro en la palabra un lugar de pertenencia, y ay, ahí está llorando ya le voy a abrir en un ratito, si Sí, me sí, ven no que hay voy, bueno. problema. Abrile, abrile. Encuentro en la palabra un lugar de pertenencia, creo que parte de mi infancia y de mi compartir aquí en Salta en comunidad, una comunidad muy pequeña que tenemos, porque también los judaísmos son muchos, es difícil hablar del judaísmo, a veces hay como un imaginario colectivo al respecto, sobre todo el que nos habilitan las series, bueno, distintas narrativas también. Sí que es distinto cómo se vive quizás en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Salta. En ese sentido, eh, sí, a mí me ha atravesado el vivir en una ciudad muy conservadora, quizás en muchos aspectos, a su vez físicamente, también esto de ser tan identificable, colorada, judía, digo, pero también tuve la suerte de vivirlo con mucha amorosidad, con mucha curiosidad de amigos y amigas que siempre nos hemos compartido mutuamente intereses y ganas de conocernos desde el no prejuicio, pero sí que de algún modo se ha vinculado a mi lectura y a mi escritura, sin ir más lejos. Si tendría que ubicar, y vuelvo a la pregunta anterior con esta, quizás la conecto a algo que no había asociado, una lectura que siempre me quedó resonando y es parte de mi escritura eh, sin, sin, sin medidas hasta el día de hoy, es el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank es una de las primeras lecturas que yo elegí de manera autónoma, no me la daban en la escuela. Sin embargo, soy una persona que en ese sentido me siento muy afortunada, porque si bien vivíamos en casa al día, la venta de libros en librerías independientes no es algo que eh, deje el gran dinero, y hemos crecido con dificultades a veces hasta para pagar el colegio, para esto, para aquello. Por suerte nunca nos faltó nada, mucho menos la imaginación. Pero esto del otro lado, de vivir en cercanía con distintas lecturas constantemente, fue tener acceso a lecturas que la escuela no nos daba. Y ahí pude leer historias como la de Ana Frank desde muy pequeña. Quizás hoy sí se da en algunas instituciones, pero cuando yo era chica no. Esa forma de escribir, ahí quizás también lo político empezó a tener un lugar, a pensar los diarios como un lugar que aunque uno no esté pueden pasar cosas, eh, qué decir, con qué sentido escribir, si solamente escribir la catarsis de lo que me pasa, o pensar eso, que alguien puede leerte y que se pueden generar cosas. Eh, Creo que sí, que mi identidad está atravesada por todo esto y hasta el día de hoy. Ahí si querés, yo voy a decir algo en relación a lo de Ana Frank, si querés abrirle la puerta a la pobre tostada que se está Le voy a llorando. abrir. En realidad yo no Vamos voy a a abrir. decir nada de Ana Frank, les voy a proponer ahí a Gaby o a Janina, si quieren contar, especialmente para los estudiantes que están conectados, cómo, quizás ahora ya se conoce un poco más del diario de Ana Frank, digamos, pero cómo es la historia que quieren contar, chicas. Bueno, es el diario de Ana Frank, una chica que estaba escondida durante ¿Para qué decís quieren contar y lo contás vos? no, porque no, estoy tirando la pelota porque cuéntenle el diario de Ana ¿Quieren Frank. contar y largan a ver? Digo, está No, bien. porque además la pregunta es media pava, porque el diario de Ana Frank es el diario de Ana Frank. Me reía de Claro, la sí, sí. respuesta. La pregunta sería quién era Ana Frank, en Exacto. realidad. No, bueno, no, en ningún lado sí vi la edad de Jackie. Yo estimo que soy bastante más vieja que Jackie. Y también fue una de mis primeras lecturas adolescentes allá por los 12 años, digamos. Y bueno, hoy probablemente muchas de las chicas que están acá, me parece que son todas chicas, capaz que tengan algún registro, pero bueno, Ana Frank era una niña,
así como a la edad que la leíamos, que era judía y que estuvo presa, digamos, escondida en el sótano de una casa con su familia durante un par de años, eh, hasta que la encuentran. Bueno, después ella se encuentra su diario, ella obviamente no se salva, y yo tuve oportunidad de conocer alguna vez la casa donde estaba, estaba en Holanda, en Ámsterdam, la casa donde estuvo ella, y la verdad que es como espeluznante pensar que viviste 2 años en ese espacio físico, ¿no? Y esta niñita va contando digamos, todo lo que va pasando en el día y día, de lo que te puede pasar en el día a día, en una convivencia con una acotada cantidad de personas, con acotadas situaciones a vivir. Imagínense que la cotidianeidad de Ana Frank encerrada durante un par de años en una habitación. Pero bueno, lo que ella pensaba tiene que ver también, bueno, con uno a los 11 12 años, como que también va descubriendo el amor, y esta cosa en la que ella va narrando esto de sonrojarse, de mirar, bueno, es también, yo no sé si las niñas de 12 años lo vivirían como lo vivimos nosotros allá. Yo estoy ahí a un tris de los 50, te digo, Jackie. Este, yo no sé si un adolescente de hoy lo viviría de la misma manera. Por ahí tiene otras herramientas para entender el por qué. Digo, qué sé yo tenía poco registro de lo que era el holocausto, de lo que era el nazismo, digo, lo leí desde otro lugar. Yo creo que mi hija, que hoy tiene 13, si lo lee, tiene muchas más herramientas para trabajar el tema del contexto que el texto en sí mismo. Pero bueno, no, nada, hasta acá Sí, llego yo, Gaby. en mi caso fue una búsqueda personal, autodidacta. Eso sí, siempre me ha pasado, y en eso creo que ha influido quizás la identidad, sobre todo de buscar fuera de la escuela respuesta a muchas preguntas que me hacía por mi identidad, que en la escuela me dejaban salir en la hora de religión, yo me iba al patio y estaba una hora pensando cosas y jugando un poco sola. Em, pero después cuando llegaba a mi casa sí me interesaba eh, dar respuesta a preguntas que tenía. A veces también igual me quedaba porque siempre me generó mucha curiosidad todas las culturas, las historias de los pueblos, nuestras identidades, cómo se encuentran y confluyen. Pero bueno, había una búsqueda sobre la propia identidad que necesitaba saldarla de algún modo, y a veces también entre amigos de la misma comunidad nos compartíamos textos y lecturas. En el caso de Ana Frank la pude ir resignificando con los años también, y mismo para los jóvenes y quienes están escuchando hoy estas charlas en la pandemia, ¿no? Creo que Ana Frank es una voz que se puede recuperar en estos contextos, si bien el encierro que ella ha vivido durante 2 años está contextualizado eso, en una guerra eh, que bueno, que es muy compleja. Sí creo que el hecho de haber vivido de manera forzada aislamientos, encierros en distintas partes del mundo, preguntas de horarios, de muchas cosas, quizás compartiendo esta cotidianidad con la familia, los problemas que se dan, muchos diálogos creo que hoy se pueden recuperar desde ese otro lugar, y encontrar también un interés nuevo, renovado inclusive para leerla, porque es una niña que más se quedó en esa edad, ¿no? De 13 años, una historia que podría haber seguido y que abre a la imaginación de cada quien que la pueda leer. Y también con el tiempo pude ir descubriendo cómo el impacto de ese diario abrió a un mundo editorial de diarios que hoy conocemos, de escritores y escritoras, muchas mujeres, sobre todo en los diarios, que lo dejan en vida y muchas que no. Pero sí hay un quiebre incluso en el mundo editorial, donde las mujeres tenemos un gran acceso en este género,
a partir del diario de Ana Frank. Sí, pienso que en esto de los diarios se empezó a descubrir que había mujeres que escribían, ¿no? ¿Cuántas de las obras que hoy conocemos, que después pueden ser pensadas como novelas, son diarios, son formas de poder contar lo que pasa? Pienso, por ejemplo, ayer, no me acuerdo en qué día hablábamos de, Gaby había hablado de Clarice Lispector, y pensaban y cómo sus cuentos... El lunes. Tiene el lunes, cómo lo de Clarice tiene sus cuentos, especialmente los primeros, tienen una marca muy grande pareciera de rasgo de escritura biográfica, ¿no? Uno ya va contando cosas que les va pasando, muy cotidianas de manera muy clara. Bueno, muchas de las escritoras, especialmente de la década del 60 y del 70, estoy tratando de... La señora del que limpia la casa, ¿cómo se llama? Ya me va a venir la memoria. De escribir tratando de ver que nos pasa algo en lo cotidiano, que haya una historia que necesita ser contada en esta vida cotidiana, de dolor, de abandono, de soledad, de búsqueda del amor, y que que empiezan siendo escritos autobiográficos o de diario íntimo, y después terminan teniendo la forma de novela. Pienso también en uno de los libros de Rosa Montero que a mí me partió la cabeza, que es La insoportable idea de no volver a verte, una cosa así era el nombre. También en este diálogo que ella reconstruye la vida de Marie Curie con la propia, ¿no? Cómo ella necesita reconstruirse a partir de la escritura. Pero bueno, no vamos a hablar de otras escritoras fundamentalmente, pero la infancia con tus lecturas, te iba a preguntar justo, bueno, ¿qué leías? ¿Qué libro agarrabas de esa librería familiar, siendo tan chiquita? Bueno, nos tiraste a Ana Frank, que yo me imaginaba que ibas a decir otra cosa. Agarraba cosas terribles, agarraba Ana Frank, agarré Si soy abogada, en gran parte tiene que ver porque también una de mis primeras y más adoradas lecturas, además del diario de Ana Frank, fue la Convención de los Derechos del Niño. Me aferré a esa convención como si fuera la Biblia. Y bueno, y también algunas que otras lecturas más divertidas y para niñas, ¿no? Pero sí solía agarrar cosas quizás un poco más adultas, porque otro detalle es que tenía mucha libertad de elección, no es que había alguien controlándome lo que yo leía. Por supuesto habían lecturas más lindas que otras, también para conocer a los animales, con stickers, con texturas, digo, pero también los libros para niñas son más caros en general, porque tienen una producción más costosa, color, troquelada a veces, con sonidos, con botones, con castillos. Y yo de chica sabía que sacar esos libros o leerlos, y quizás si se me rompían después no se podían vender, me generaba como mucha ansiedad, culpa de anticipado. Entonces los usaba poquito, o de vez en cuando me dejaban que me lleve alguna, salvo alguno que otro, bueno, Mafalda, que hoy se cumple un aniversario de la partida, no mal recuerdo, de Quino. Mafalda ha atravesado mi infancia fuertemente. Bueno, era así, llegar a la librería y un alguien que ver una viñeta por visita, por llegada. Y bueno, y después recuerdo con mucho cariño libros que ya me sugería mi papá, ¿no? Mi papá de chica me ha sugerido Julio Verne, por ejemplo, El mundo de Sofía, me pagó para que lea El mundo de Sofía. ¿Cómo es eso que te pagó? Porque era un libro un poco viejo, amarillento, el que él tenía no estaba a la venta en la librería, y yo, claro, estaba acostumbrada a todos libros nuevos. Yo, no, ese es viejo, yo era chica. Y me dice, pero ¿qué tiene que ver que sea viejo? Está muy bien, aunque sea viejo. Y bueno, entre una de esas negociaciones me dice, bueno, si vos lo lees, porque era así un librazo, es muy largo, yo te pago, creo que eran 30 pesos en esa época, yo era chica, era un montón, no sé qué quería yo comprarme, pero la verdad que lo leí muy apasionada. Y cuando lo terminé le dije súper tranquila, sí, ya lo terminé, ahí hice el esfuerzo de leer el libro. Me había encantado. Ahí
ahí Jackie, mira, Laura ahí nos aporta también en relación a lo que hablábamos recién de Ana, dice, ¿cuántas similitudes entre Ana y las adolescentes que vivieron encerradas durante la cuarentena de COVID, que hablábamos recién, que en nuestro caso duró casi 2 años, con la sabiduría de la guerra, aunque cabrá repensar qué puede ser una guerra para los jóvenes hoy. ¿Qué habrá sido de nuestras hijas, por ejemplo, sin la posibilidad de escribirse en el Facebook o Instagram? Ana me hace pensar a la escritura como resguardo de los dolores tan íntimos que cuando tenemos 12 son el fin del mundo. Gracias a la vida que quien inventó Mafalda nos hacía saber que pensar diferente no era convertirnos en extraños. Total, gracias. Gracias por eso. Y sí creo que hoy podemos pensar en espacios de lectura jóvenes donde invitemos a Ya con el nuestras... mundo de Sofía ya dijo que era mucho más joven que yo. Yo ya estaba en la universidad cuando se publicaba el mundo de Sofía. No quiero, Estoy en la década del 30. claro, joven, muy, una niña, dijo. Claro, yo digo, cuando dice el mundo de Sofía, Chan, dijo, me cayó la ficha, ¿viste? Jackie, ahí esto no lo tengo que atar con algo que charlábamos hace un rato antes de este encuentro, porque así como ayer Fer iba todo el tiempo sobre la universidad y su práctica como docente, vos empezamos con la escritura y volvemos sobre la lectura, y hay un tema que te atraviesa, que son los derechos a la lectura, una idea que estás construyendo, y que me parece que es muy interesante conversarla también, digamos. Esto que charlábamos antes de, pareciera que es obvio que todos leemos, y no todos leemos, no todos podemos leer, y no poder por no poder solamente acceder, estar alfabetizado, sino lo que implica leer en una sociedad como la nuestra. ¿Querés contarnos un poco sobre esta idea? Bueno, como decías bien, no es una idea que esté concluida o acabada, sí es como parte de algunas lecturas que pude ir construyendo esta fusión, ¿no? De escribir, de animarme a pasar ese telón y editar, de también, bueno, haber vivido la experiencia de tener una librería y lo que es la venta de libros. Pensaba ayer un poco en esta frase que salió como una gran frase que dijo Fernanda, algo así, era como que cada, ayúdenme si no, pero era como que cada escritor tiene los lectores que se merecen, ¿verdad? y me quedaba resonando esta idea de si bien en un punto hay, digamos, depende de dónde se la diga, es así, también cómo generamos las condiciones de lectura, y si realmente podemos pensar en que, por ejemplo, las mujeres como gran colectivo, la diversidad, tienen los lectores y las lectoras y los lectores que se merecen, ¿no? Que hay una parte que es de mérito propio, quizá, y bueno, y la parte artística, literaria, lo que se quiera transmitir a través de las palabras, pero sí que hay unas condiciones de acceso a la lectura que todavía hoy no estamos pudiendo tener, un diálogo entre escritores, editoriales, librerías, Estado, distintos espacios, universidades mismas también, que todavía tenemos que seguir fortaleciendo y repensando, ¿no? Sí creo que en ese sentido está bueno pensar la escritura abrazada a lo que es el derecho a la lectura, porque está una relacionada con la otra, las lecturas nos habilitan también más palabras, más imaginación, mayores herramientas para poder eso, ampliar nuestras escrituras y darles sentido y dialogar con otras. Y bueno, creo que eso es lo que también he intentado desde algunos recorridos, como fusionar un poco a través de mi experiencia propia, desde mi poesía y desde mi escritura, y también en espacios comunitarios, eh, sobre todo locales, porque también creo que el derecho a la lectura debe estar atravesado por nuestros espacios de pertenencia, por nuestras comunidades, por nuestras narrativas contemporáneas,
que también habilitan, digamos, diálogos que nos están faltando, pero tampoco nos estamos leyendo, si bien estamos en la sociedad de la superinformación. El acto de leer, amorosamente el acto de leer, creo que debe cultivarse más para también poder abrirnos a otras escrituras. Sí, y pensaba en algo que dice, que decimos siempre con Janina cuando damos clases, seguro que Gaby o alguna de las profes también lo deben hacer, decimos, no se puede, Janina lo había dicho el lunes, dice, no se puede enseñar contenidos escolares de la lengua si no lees. ¿Cómo vas a decirle como maestra, y es algo que yo le he escuchado decirle a Janina, a sus alumnos de contenidos escolares de lengua, decirle, ¿cómo le vas a enseñar a leer, le vas a hablar de la literatura si no has leído? Y esto me hace acordar a otra de las cosas que a veces los maestros les dicen a los padres cuando los padres se enojan porque la maestra no le dice que lea, le dice, ¿y usted lee? Porque se enoja por... Ay, se te dejó de escuchar. No, es que ahí tengo esperen que justo tengo los perros ladrando allá. Tengo unos vecinos perros que pasan todos los días a la misma hora a ladrarle a mi perro y es como que como... No, a ver, voy a silenciar un poco. Si quieren hablar mientras yo silencio mientras ladro. Ahí está, ahí pasó. No, lo que decía era que, sigue ladrando, que hay una recriminación constante de quién lee, ¿no? Y pareciera que el que tiene que leer es el padre o la que tiene que leer es la maestra. Y la pregunta es que en definitiva nadie lee. Y lo que yo estoy viendo, entre esas recriminaciones, ¿no? Lo que veo, y más porque me pasaba, por ejemplo, con la hija de mi compañero que estaba muy enojada porque en la pandemia la maestra no le había enseñado a leer, no le leía y no le había enseñado a leer al alumno. Entonces yo la miraba y le digo, ¿y vos le leíste a Máximo? No, si le tiene que leer la maestra. Entonces yo pensaba, ¿no? En estas experiencias tuyas y en esto que contaba Fer y lo que contaba Laura, cuando nosotros decimos que hay que leer para que lean, para hacer testimonio de lectura, para poder hablar del derecho a la lectura, hay que leer en comunidad, hay que leer a los niños, hay que ser libro leído y leer en voz alta, porque no es una cuestión de látigo, lee, o sea, obligar a leer, sino que tiene que ver con esta cuestión de espacios de encuentro, de esto que decís de amorosidad, y cómo en cada uno de los testimonios de ustedes en esta semana hay huellas del padre, de la madre, del hermano, de la amiga, del amigo, presente en esa construcción de la narrativa, ¿no? Yo me imaginaba en esto, vos en una niña en una librería. A mí en mi caso me pasó que en mi casa siempre hubo libros y mi papá y mamá siempre leyeron. Era obvio que se iba a leer. O sea, ¿cómo que no leen? Por eso cuando decías el derecho a la lectura, yo lo primero que pensé es, claro, porque hay lugares donde no se lee. Entonces, esto como primer rasgo, ¿no? Esto de un derecho a que no nos digan qué tenemos que leer, poder ser libres de poder elegir. Esto, como vos decías, cuando yo era chica nadie me decía qué es lo que tenía que leer. Yo leía libremente, escogía, sabía que había cosas que no se podían romper, entonces leía lo que podía cuidar. Y cómo eso también fue influyendo o fue construyendo tu biografía, ¿no? No sé si te estoy cazando vamos por ahí o estoy un poco, cualquier cosa vamos por ahí. Eso no es. Y vamos. Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con Fer y vamos a tratar de llegar a la escritura. ¿Y cómo fue tu primer libro o tu primera publicación o tu primer escrito que fue leído públicamente? Contanos eso y si querés empezar a mostrar tus publicaciones o leernos algo, bienvenido sea. Bueno, quizás eso, ¿no? Con todo lo que venís ahí diciendo, hay algunas cositas que todavía no puedo ir compartiendo, quizás cuando les vaya mostrando alguna de mis publicaciones vayan saliendo porque me voy acordando así a medida que vamos hablando. Sí me es importante compartir quizás una experiencia que me atravesó muy fuertemente, sobre todo en mi etapa ya en la universidad, que también allí trabajé durante muchos años dentro de cárceles de mujeres,
fundamentalmente, construyendo de manera horizontal con compañeras y compañeros talleres de derechos humanos, donde poder dialogar entre mujeres privadas de su libertad y estudiantes de derecho, cómo se iba transitando la pena privativa de la libertad. Esta experiencia me cambió de algún modo la vida, la perspectiva de toda la carrera, la lectura misma del derecho y de la lectura en sí. Me encontré en ese espacio con muchas mujeres adultas que muchas de ellas no habían podido terminar la secundaria y no tenían herramientas alfabéticas de lectura y escritura, pero sí muchas otras lecturas súper valiosas, a través de las cuales podíamos ir construyendo sentidos sobre la legalidad, sobre esto de pensar los derechos humanos incluso adentro de espacios tan cerrados como lo son las cárceles, recurriendo a otros modos, ¿no? Y construyendo también desde otros lugares y dinámicas, esas lecturas que íbamos haciendo en común. Ahí empezamos con mis compañeras y compañeros de militancia. La universidad tuvo mucha esa curiosidad también a pensar en publicaciones colectivas, donde podamos compartir y sacar las voces que se iban generando en estos contextos de encierro y atravesar esos muros con las palabras que nos lo permitían, llevándolas a otros espacios, cuestionando también dentro de la misma universidad qué pasaba con esta bolilla, con esta unidad que no la veíamos en profundidad, qué sucedía entre el ejercicio de la profesión, el compromiso de ese ejercicio y con quienes habitan estos espacios. Bueno, todo eso fue como volcándose, pudimos hacer conseguir fondos y con mis compañeras hacer 2 producciones de revistas. Una se llamó, bueno, las 2, Caleidoscopio 1, Caleidoscopio 2. Ahí hubo como un lindo iniciar de publicaciones ya colectivas que después fueron dando lugares a otras, fanzines, boletines, esto que mencionaba hace un rato de dimensionar un poco la parte política de la escritura y que aún así se la puede plantear desde el lugar más poético como esencia política también, planteando otras cosas, ¿no?, que atraviesan, además de la belleza del lenguaje o buscar sensibilizar desde la sensibilidad propia otras maneras. Bueno, eso como para contar un poco el inicio de las publicaciones que de algún modo fui teniendo, están muy vinculadas a mis amistades y a mis movimientos y a mis viajes. Durante mi estadía en Córdoba comencé eso, a publicar con compañeros, y también en cuanto a la existencia de las redes, descubrí la posibilidad de hacerme un blog. Ahí empecé a escribir algunas cositas que hoy las miro en la distancia y bueno, me dan un poco de gracia, ternura, al mismo tiempo en muchas cosas encuentro una continuidad bien interesante. Ay, me cambió algo en la pantalla, ¿se escucha bien? Sí, desapareciste. Ahí pude, y el que vas a mostrar ya voy a contar, lo dejemos ahí y ya llegamos a esta publicación. Acá tengo mi primer publicación muy querida, es esta que muestro acá. Tengo justo, me quedaron 2 ejemplares. Es un libro cartonero, se llama La borra del mate. Surgió esto de un blog que alguna vez creé y era La borra del mate, o sea, pasaban muchas cosas ahí muy lindas. Surgió después de la crisis, para los estudiantes que están aquí presentes, después de la crisis del 2001, surgió una movida muy interesante y muy linda, de la cual en Córdoba tuve mucha resonancia cuando estaba estudiando allí, de Eloísa la cartonera, que se transformó en una gran editorial cooperativa, que luego de la crisis generó trabajo, ánimos, redes entre muchos espacios,
primero allá en Buenos Aires y se empezó a replicar en distintas partes, inclusive en Latinoamérica, en México, en distintos lugares. Esto de recuperar lecturas desde una forma desde el reciclaje, con cartones, desde la autogestión, con mucha autonomía, poder tener producciones accesibles también y de calidad, buscar buenos contenidos, pero no necesariamente entrar en estos circuitos editoriales industriales, ¿no? Ese movimiento me conmovió mucho. Tengo una amiga que fue la primera en hacer su libro cartonero, y me entusiasmó, hice el mío un verano, y me fui a viajar por... Mostrarlo de nuevo, porque lo mostraste así de pasada. Acá hay uno, hecho en cartón. Bien. está hecho en cartón, hice varios ejemplares, todos muy artesanales, con sus ilustraciones, en algunos poemas, con, bueno, distintas cuestiones que están atravesadas quizás por los estudios. Hay un poema que se llama La paranoia del cenicero. Cuando estudiábamos por ahí, a veces con los compañeros y las compañeras, en esas épocas estudiábamos y fumábamos cigarrillos. Nadie quería vaciar el cenicero, entonces ya después filosofábamos sobre si el cenicero estaba lleno, estaba vacío, toda una explicación. Bueno, de ahí salían poesías de esas épocas, también preguntas mismas del derecho, que me iba haciendo mientras estudiaba, bueno, porque participaba de una agrupación política y eso en la poesía iba cobrando un sentido. Decidí imprimir este libro cuando me animé a contar y a compartir que yo estaba escribiendo, que tenía mi blog, que lo tenía como muy para mí. Y me hice muchos de estos libros, algunos quedaron en Córdoba, otros se distribuyeron por otros lugares, porque bueno, fui a viajar por Uruguay en aquel entonces con mis libros, y a donde iba tiraba un paño y los compartía, y me conocía con otras personas que nos compartíamos poesías, se vendían o a veces los intercambiaba, y contaba siempre la historia de Eloísa, de los libros de cartón, difundiendo esta idea más política y autónoma de podernos generar contenidos siendo jóvenes escritores y con ganas de compartir palabras y lecturas. Aquí Y bueno, las tapas las pintás vos. las tapas las pintaba yo. Esta fue la única que, esta me quedó porque, bueno, es de mi hermana y me quedó a mí en la casa, lo tengo yo a veces para mostrar que ella viajó, fue, volvió. Este lo había hecho para mí, que era como una versión más grande, para acordarme, le puse un botón, pero todos tenían un tamaño más pequeño. Y bueno, y fue muy lindo compartir porque también me llegaron a mí otros libros cartoneros, hubo intercambios en ese sentido. Después, cuando quise ya dejar de fumar, por ejemplo, cigarrillos, seguí con la misma propuesta, pero ya convertida en las cajitas de cigarrillos, las reciclaba y hacía cigarrillos de poesía. Y cambiaba este concepto del fumar por fumada poesía, por ejemplo, que también me había inspirado una idea de algún viajero que conocí, y que había hecho dibujos en este formato. Y eso fue toda una transformación de algo personal que yo quería transformar de algún modo más poético, y que al mismo tiempo me permitía viajar y moverme, compartiendo mi arte, pudiendo también conocer gente. Viajé mucho tiempo antes de la pandemia, tuve la oportunidad en distintos momentos de viajar, y muchas de esas oportunidades fueron solas, pero nunca me sentí sola, y siempre me acompañaron estas propuestas que yo me inventaba a mí misma para disfrutar, y para también hacer viajando, ¿no? Mucha de mi experiencia de escritura y de edición tiene su movimiento. También los libros de cartón se pueden hacer en cualquier lugar a donde una llega. Entonces, esa era la propuesta
que incluía esto de escribir donde sea que una esté, de compartir donde sea que una esté, con quizás los recursos que hay a mano, pero hacerlo lo más bello posible, y bueno, y en eso me encontré con muchas satisfacciones, redes que hasta el día de hoy se sostienen. Mirá, Así y un ya poco que, empezó mi escritura. ya que ahí Laura comparte, yo no sabía de la existencia de este movimiento. Dice, en México los maestros de educación intercultural bilingüe de la SEP tienen varios grupos de elaboración de libros cartoneros en español y en lengua indígena. Son producciones maravillosas como la tuya. Me parece que este tipo de producción editorial independiente y personal es la más poderosa que existe, porque realmente permite que la autora o el autor tome decisiones y poder en torno a la totalidad de la obra. Es una estrategia increíble para los chicos de la secundaria. Bravo por tus libros, Jackie. Yo la felicito. Yo no sé, Gaby, si vos conocías de estas producciones cartoneras. Yo me estoy enterando y ya se me Sí, están prendiendo las sí, antenitas. yo las conocí, a ver, espera que no tengo como mal retorno. Yo las conocí, a ver, Eloísa Cartonera existe hace relativamente bastante tiempo a partir del emprendimiento de Washington Cucurto. Te estoy hablando ahora, y como 20 años ya, un 20 años, poquito sí, menos, la ¿no? crisis, Más o menos, la 20, crisis del 18, 20 2001. años. Pero en Córdoba también tiene un nombre en particular. Yo recuerdo haber ido alguna vez, yo soy, digamos, siempre he elaborado mucho en extensionismo, y recuerdo algunas jornadas de extensión en Córdoba, si no me equivoco fue en eso, pero puede haber sido alguna otra jornada también, donde tenía otro nombre la cooperativa, no era Eloísa Cartonera, tenía otro nombre, no sé cuánto cartonera, que era el mismo modelo, ¿sí? Y Sí, porque estaban trabajando, ¿eh? se generaban redes de compra de cartones a Exacto. los cartoneros, que Era eso algo estaba que se bueno hizo, de algo que se había trabajo. hecho estaban en Ciudad Universitaria, allí digamos, en la facultad de, donde está Letras, ¿sí? Que es de Educación, y no me acuerdo qué, la de Córdoba, y allí estaban armando esos libros. Y pensaba, sí, a ver, hay muchos escritores así como de mucho renombre que fueron donando textos, que fueron dejando los derechos, lo cual a mí siempre me pareció muy interesante porque es un tema ese, justamente el de los derechos de autor. Y la verdad que ha habido una circulación, yo creo que en un punto, más allá del proyecto original de Cucurto y de sus compañeros, hay un punto en el que esto tiene que ver con la historia de la edición en América Latina, así como tenemos las grandes editoriales en la década del 30, 40, 50, no sé, en Argentina, MC, Sudamericana, todas las que venían los transterrados, los exiliados españoles, pero también hay toda una tradición de libros de muy bajo costo. Pensaba en los periolibros, pensaba en la experiencia a ver, no solo las que salieron en periódicos tipo Página 12, pero Página también lo tomó de otros periódicos que habían salido en otros lugares de América Latina. Hay toda una experiencia de trabajar libros con otro criterio, de bajo costo, de poner al alcance libros, y en un acto que también es, bueno, que ahí volvemos a revisar algo que se ha estado diciendo estos días, que tiene que ver con la escritura y el dar, ¿sí? La escritura y el dar y el compartir, no quedarse en uno, que hasta lo hablábamos el otro día cuando estaba Laura, pero también lo planteó ayer Fernanda y Ivana el lunes. Me parece que ese fue todo un tema y que, no sé, plantea otra cuestión con respecto a lo que trabajamos también en las escuelas, donde en general no es un tema que abordemos, quizá no tanto para una escuela primaria, aunque no sé, yo no creo que haya temas que estén vedados, pero sí en un secundario o en la universidad, que no trabajamos los temas de edición, por ejemplo. Bueno, en ese sentido a mí sí creo que es súper interesante abrir esas puertas, ¿no? Me ha pasado de poder participar en un espacio entre madres y niñas, de pensar esta idea de fabricar los propios libros, al ser los libros infantiles más costosos. Hicimos talleres que se llama Fábrica de Libros, en barrios, sobre todo con menores recursos, pero que se pueda tener, digamos, algún material para poder narrar historias con texturas que vayan del universo, y quizás usar botones y otras cosas, y hacer, digamos, mismo con base de cartón, pero forrada en tela, y ir buscando los modos de construir nuestras propias lecturas y hacer nuestras propias bibliotecas, quizás más populares,
pero de buen contenido y bueno, con otros recursos, pero autónomas, que de algún modo también motivan otras formas de contar, de leer, de decir, que en ese hacer también se va produciendo, ¿no? Sí, Pero sí Está esto creo del que... libro, está esto, discúlpame, esto del libro en toda su dimensión, no solo la cuestión visual, sino la cuestión táctil, digamos, vos te vas Ujú, apropiando y vas haciendo tu propio sí, libro. sí, Me parece que es una experiencia de la cual, bueno, quienes son maestras seguramente deben manejar mejor que los que somos profes de secundario, pero me parece que esto del libro, de la apropiación desde la semillita, por decirlo así. sí. Y también que hay, digamos, antes de Loíza Cartonera, que realmente fue, digamos, a partir del 2000, de 2001 concretamente, pero pensaba, había un grupo en La Pampa, yo también, yo soy como Janina, no nos cosemos al primer hervor en todo caso, vamos a decirlo así. Pero yo me acuerdo del grupo de Joven Poesía de La Pampa, todos los grupos son joven, algo, siempre hemos sido algo, joven, así de simple. Recuerdo la segunda antología, eran, bueno, ahora hay varios que están en la Universidad de La Pampa, que son colegas míos, pero en ese momento no, ninguno andaba recibido, y que también la segunda antología era un trabajo que yo me acuerdo de haber ido a alguna casa en Santa Rosa y que estaban todos así cosiendo las tapas y trabajando, digamos, cada artista, que eran todos compañeros del mismo grupo, una especie de colectivo, y armando las tapas como pequeñas obras. Me parece que tiene que ver también con marcar la relación con ese objeto que es el libro, ¿no? Ujú, Y ahí viene otra vez la experiencia, vos contabas algo que a mí me pareció fascinante, la historia en relación con tu papá y el tema de la librería. Yo el otro día nombré a alguien a quien quiero mucho, que es colega de letras, que es María Fernanda Pampín, cuyo padre fundó Corregidor, y yo la escucho hablar a Fernanda y la verdad que hay una historia ahí muy, muy fuerte con respecto a lo que significa esa librería y esos mm. libros y la pasión que le pone, digamos, en cada objeto, en cada uno de esos objetos llamados libros. Pero vos nombraste, hay dos cosas que me tocaron mucho. Primero, la historia de Frutillita, porque pensé en las figuritas también, por supuesto, desde un primer momento, y las figuritas con brillitos y perfumito, todas esas cosas que eran maravillosas. Y segundo, la relación, algo que cuando vos te referiste al diario de Ana Frank, siguiendo esa línea que había comenzado a argumentar Lu, el tema del diario, del género diario, y cómo el género diario ha tenido como un bastardeo durante mucho tiempo en el sentido de, justamente, como una escritura más hacia adentro, hacia uno mismo, estuvo siempre muy asociado a una cuestión de escritura de mujeres. Y eso no era presentado como algo, como que estaba en un estatus así arriba, sino que era una cosa menor. Y sin embargo hay Ujú, grandes obras construidas de esa manera. sí. Y esto también tiene que ver con las catalogaciones. Entonces, el recupero que hiciste vos desde una cuestión totalmente afectiva de lo que fue búsqueda de identidad en eso, más allá de que hoy un alumno lo busque en otro libro, pero lo va a buscar antes o después, aparece. Cuando es necesario, aparece. Bueno, no sé, es como que me retrotrae a escenas de lectura propias. Eso es un Sí, poco lo es que quería que decir. luego eso se convirtió también en motivo de alguno de mis talleres bueno, hasta antes de la pandemia en nuestra casa cultural de nuestra asociación Minga, que comentaba un poquito Lucre al principio. Yo tenía un espacio que se llamaba Estaciones de Lectura, y una de esas estaciones eran los diarios, las cartas, como lugares donde poder buscar y seguir encontrando un montón de voces que todavía no conocemos, donde es un lugar en el que estamos las mujeres. También hay distintas narrativas, pero sí especialmente es inevitable detectar que en esto de que hemos accedido quizás de manera anónima o después a publicaciones o con nombres cambiados, también robados, a publicaciones en el ámbito público, sí que hemos empezado a escribir en muchas ocasiones en los diarios y en las cartas. Entonces son lugares a los que he recurrido también en mis talleres, porque nos encontramos hasta el día de hoy con muchas compañeras, compañeros, que es desde ahí donde empiezan a decir, sí, yo también en realidad escribo, también me pasa, bueno, tengo esto,
A veces se trae, a veces no, una carta con una amiga, con un amigo, bueno, hoy tenemos los mails y otras maneras, pero sí que en esos intercambios hemos estado y todavía se pueden seguir encontrando cosas, y en lo personal son de mis primeras escrituras o espacios, en esto también de pensar un cuarto propio que salió en las jornadas y una habitación propia, como lo plantea Virginia, con el tiempo y con mis viajes. Sí creo que en Córdoba, por ejemplo, fue donde hice la borra del mate, fue quizás el momento donde pude tener un tiempito, un espacio propio en el sentido más material y físico. Luego sí que en mis andares fui descubriendo que ese espacio soy yo, que ese lugar soy yo, cuando trabajo, cuando no trabajo, en las condiciones en las que me encuentre, pero que el lugar de pertenencia es la palabra. Y que hay que ir encontrando, digamos, esos modos de poder expresarla y hacer a través de ella, cada una, ¿no? Cada una en el cuarto propio, vamos teniendo nuestros propios territorios, nuestros cuerpos, como narrativa y Esa, lugar de donde sale todo. eso que decís del cuarto, como el tema del cuarto propio, ¿no? En esa relectura que creo que fue Ivana la que lo trajo vos, Gaby, yo no me acuerdo a esta altura, No, lo trajo Ivana el primer día y Ivana. después de otro momento Ivana lo trajo. esto de decir, no, en la medida en que puedo tener mi lugar, puedo poder encontrarme con esto, quién soy, y cómo empezó lo biográfico. Y también pienso en Arfuch, que también la hemos citado en este recorrido, como la necesidad de reconstruirnos para poder encontrar, para poder decir, bueno, yo tengo una voz porque soy esto, ¿no? Y una marca dentro de la narrativa femenina, y que bueno, no en vano también fue la estrategia que utilizamos para este conversatorio. Pero bueno, lo de los libros cartoneros, mira, ya estamos como para la tercera edición de Mujeres Escritoras, lo tiro así a ver quién prende, me parece que estaría muy bueno pensar una línea editorial cartonera de textos académicos, Uy, hermoso. porque hay algo que Gaby dijo ayer o en estos días, que el problema, creo que fue ayer cuando hablábamos con Fer, cuando estábamos con Fer, que decíamos el problema que tienen los textos universitarios de los alumnos es que escriben para que lo lea el profesor. Y eso a veces, eso es un escenario muy frustrante, porque si, bueno, tengo que escribir para que me ponga un 10 o un 8 o lo que sea, y no escribo para otro tipo de enunciador, para otro tipo de enunciatario, perdón, para otro espacio, y queda trunco y queda como, entonces algo para que pierde, como que carece su sentido, y pareciera que los textos solo son un acto, una instancia de vómito, de idea, para un hecho puntual y que después se pierde. Así que si hay algo que yo voy a recuperar, además de todo esto todas estas preguntas y estos tips que nos estás dejando, Jackie, esto de poder elaborar su propio libro para que el otro lo lea, y vos fíjate cómo se une con lo que hace Ivana de las bolsitas de sus libros, ¿no? Cómo ella elabora sus bolsitas, que sería como una reedición de la cuestión. Hay un problema de luz, de un problema de internet, por eso Ivana ni Janina se pueden retomar la conexión en este momento, pero cómo se ve esto de tener mi lugar y mi voz para poder producir, ponerle mi impronta, mi marca, decir que estoy dando algo que lo hago con todo mi sentimiento y que va a contramano de la producción editorial. Pero quiero que, bueno, no nos estás leyendo nada, Jackie. Ya, ahora les leo, les muestro un poquito ahora más lo bien. que tengo y leemos algo. No Vos sé me estás qué, haciendo pero lo mismo que Fernanda, que nos hablan y que nosotros estamos así con... no, antes de que nos quedemos sin tiempo, bueno, les muestro un poquito más porque de la borra pasamos de la borra del mate a ya el año 2017 publiqué este libro con una amiga que se llama Exhalaciones. Las ilustraciones las hace ella, son muy bonitas. Esta es la tapa y la contratapa. Exhalaciones es un libro que quiero muchísimo, una publicación también. Todas mis publicaciones son autoeditadas, autogestionadas y que me han traído mucho movimiento y satisfacciones. Exhalaciones nace de una propuesta donde, bueno, con esta amiga ilustradora, que hoy también es tatuadora acá en Salta, siempre nos hemos propuesto
fusionarnos para momentos de marchas, por ejemplo el 8 de marzo, el 3 de junio, la Ni Una Menos, también por el aborto. Hacíamos distintas publicaciones para regalar en la calle, con alguna poesía mía y alguna ilustración de ella, o alguna calcomanía, o en formato postal, íbamos variando. Es una costumbre que tenemos hace ya unos 5 o 6 años, aunque estemos donde estemos, lo hacemos, lo imprimimos. Si yo estoy en otro lugar, lo imprimo allá y lo comparto allá a quien sea que pase por la calle. Hacemos como unos rollitos, depende de lo que se nos ocurra. Y bueno, en eso surgió la propuesta de hacer una muestra en un bar acá en Salta, que hoy ya no existe, se llamaba Plaza de Almas, muy bonito, al frente de una plaza. Y de ahí surgió esta publicación que se llama Exhalaciones, donde hay un personaje que atraviesa, digamos, como un hilo mi poesía y sus ilustraciones, que no sé si todos conocen aquí, es Lilith, que bueno, en lo que es por decirlo, la historia más bíblica, si se quiere, Lilith viene a ser una mujer de la cual mucho no conocemos, pero se sabe que fue la primer mujer que existió ahí junto con Eva o antes. Hubo un problema con Adán, no congenió la cosa, y Lilith deja el paraíso, lo deja Adán, se va por otros caminos, y en ese sentido hay mucha oscuridad en la historia de ella, no hay mucho compartido, sí que desde los feminismos se intenta recuperar un poco su historia, y con esta amiga nos hemos permitido un poco evocarla desde un lugar en esa oscuridad y en esa noche muy luminoso, de imaginarnos una Lilith que se animó a vivir una vida llena de placeres, desde sus deseos, desde sus decisiones, una Lilith que no se ha arrepentido y que no cuenta la historia así de que ella abandonó un paraíso, sino que se fue por su propio paraíso a construirlo en otros lugares. Y bueno, atravesada igual por todas las nosotras, ¿no? En ese sentido, esta es una publicación que nos trajo muchas satisfacciones, tanto a Macarena Escudero, mi amiga con quien la hemos hecho, acá en Salta y en otros lugares, porque viajando también la he podido viajar conmigo, llegó ahí a Barcelona cuando me fui para allá, eso me trajo la publicación que sigue, que ya les voy a mostrar. Y ahora estamos preparando una próxima, después medio viviendo todavía esta pandemia, que se llama ya no Exhalaciones, sino Respirar, y que se va a venir muy prontito, así que cuando lo tengamos, quizás sea nuestro primer libro editado con esto del código ISBN y otros formatos un poco para poder circular en otros ámbitos, pero hasta ahora todo lo que venimos haciendo es muy independiente incluso de estos códigos de circulación, ¿no? Y bueno, les puedo leer algo así como para comenzar a leer algo, me gusta mostrar mucho esta ilustración que hace el primer poema, no sé si se ve bien. ¿La China está aquí? No es tinta china, no te sabría bien decir la técnica, pero no es tinta china. Pues pareciera, si no... Sí, ella es muy minuciosa. Bueno, esta portada, luego la portada del libro, luego se convirtió también en la portada de invitación a mis talleres de estaciones de lectura. Insisto en que mi escritura y mi lectura está muy vinculada a mis amistades. También la circulación de las mismas, lo que me ha traído siempre fue en redes, en comunidad y en amistad. Bueno, el libro lo edité yo, fue mi primera edición antes de irme a estudiar, y fue como muy divertirme. Este es el dibujo principal del centro, que me parece muy precioso. Mi amiga se dedica a dibujar muchas corporalidades, gestos, hay muchas mujeres en sus dibujos, y mucho placer y naturaleza, ¿no?
les puedo compartir el primer escrito que se llama Exhalaciones, y ya después seguimos un poquito con lo demás. Dale, dale. Exhalo. Han pasado siglos en mi sien. He sido descuartizada, también ceniza. Mis ojos despertaron incendiados, profanado mi placer, escombrada mi sombra, hundida mi liturgia, ennegrecidas mis aguas, mancillada mi inocencia, esperpento en la historia, crucificada mi memoria, embrujecida mi pasión, inmaculada por gozar, muerta una más, viva otra vez. He renunciado al paraíso y una cerradura atraviesa mis costillas. Eva está conmigo, siendo otra, siendo ella, siendo yo, siendo la primera, al margen del Edén, junto al demonio, volviendo a nacer, exhalando, respirando nuevamente. Han pasado siglos en mi sien. Exhalaciones. Hermoso. Increíble. Bueno. Pensaba en recuperar esto de Lilith, ¿no? Y esto de, no estoy sola, estoy con Eva, al margen del paraíso. He sido expulsada, desgarrada, pero estoy, ¿no? Siempre, y no pensándolas nunca como enemigas, ¿no? Hay un atravesamiento en toda mi narrativa de pensarnos a las mujeres como hermanas, de corrernos de esos paradigmas que nos han situado como enemigas en la historia y que no lo somos. Incluso desde estas pequeñas lecturas y construcciones como que una fue mejor que la otra, o una hizo lo que la otra no. Imaginamos con esta amiga una Lilith muy compañera de Eva, y bueno, también hay quienes dicen que en la serpiente estaba Lilith y que le hablaba a Eva. Hay versiones de todo tipo, a partir de este no saber de su historia, aunque sí saber que existió. Sí hay algo de eso en común en toda la... En la narrativa católica, Lilith no existe, es Eva, la mujer funcional del paraíso y la pecadora, ¿no? Esta visión escolástica de la mujer que ha triunfado de la Edad Media a esta parte. Yo conozco que he conocido a Lilith hace muy poco, y no justamente por una mujer, sino por un libro se me fue de Rolón, que habla sobre la pasión y que recupera profundamente toda la historia. Pero qué necesario esto de reponer que las mujeres no somos enemigas, sino compañeras, y que podemos entender, y que tenemos otra forma de ver la vida, ¿no? Que no es la que piensan los hombres, es otra, es la nuestra. Bueno, y eso da un poco de pie al libro que sigue. Todas mis publicaciones están agotadas, pero sí espero poder, ahora que vamos a hacer Respirar, quizás volvamos a editar, porque nos han pedido, sobre todo aquí en Salta, algunas amistades, y que lo han visto con el tiempo. Che, yo quiero uno de esos, de Exhalaciones. Porque eso, nuestra forma de publicar con Macarena en particular, siempre ha sido muy callejera, muy comunitaria, en muchos momentos de marchas, regalando un poema con una ilustración, y después permitiéndonos hacer cuando podemos, cuando queremos, en nuestros tiempos, estas publicaciones, que ahora después de unos 3 años, un poquito más, se viene la segunda, ya en formato libro, pero siempre haciendo cositas y compartiéndonos, promoviéndonos mutuamente, y amistades también que se van sumando, ¿no? En eso, bueno, cuando me fui a vivir a Barcelona, ya por el año 2018, que me llevé algunos ejemplares de Exhalaciones para compartir, en esto de que siempre mis publicaciones me acompañan en mis movimientos, es como un modo también de llegar a algún lugar y dejar algo de mí. Allí, cuando fui a estudiar edición, también tuve la posibilidad de poder elegir un lugar donde trabajar o hacer una experiencia de pasantía. La verdad que lo que la universidad predisponía para las personas latinoamericanas, en mi lectura, dejaba mucho que desear. Para quienes nos íbamos desde acá con tanto esfuerzo a estudiar al otro lado,
Entonces busqué un poco mis propios intereses y le propuse yo a la universidad dónde hacer esa experiencia. Encontré allá una hermosísima librería de mujeres, la primera librería de mujeres que se fundó hace 30 años ya en Barcelona, la librería Prole, y bueno, y ahí transcurrí muchísimo más tiempo de los estudios. Me quedé trabajando un tiempo, hicimos amistades con las libreras muy queridas, quedaron algunos de estos libros y nació Muñecas, Muñecas, que es otro libro artesanal muy, muy querido para mí, también cosido, y bueno, es un libro de fotopoesía, porque mi trabajo final de estudios allá fue un libro de fotopoesía que también se quedó agotado, donde no me edité a mí, sino a una compañera italiana que hacía fotos bellísimas, de 4 años de viajes y experiencia en su ser mujer y lesbiana. Tenía todas unas etapas muy, muy diferentes unas de otras en su recorrido. Venía desde Italia, viajando hace muchos años, nos conocimos, yo tenía que hacer un trabajo final para terminar los estudios. Ella quería publicar su libro, salió un libro de fotopoesía muy, muy hermoso, y empecé a indagar ahí mucho en la fotopoesía. Open Mind se llama aquel libro que quedó ahí, y ella lo sigue divulgando por sus circuitos. Bueno, y llegó Muñecas, que Muñecas tiene mucho movimiento y mucho viaje. Cuando yo llegué a vivir a España, se cumplían unos 50 años de que existía la Barbie como muñeca, y justo vi que había una muestra donde se exponían Barbies de todos los tiempos, con todos sus elementos. Y bueno, recordé de pronto mis muñecas, cuando yo era chica. Cuando tuve mi primera Barbie fue todo un tema, toda una anécdota. Le hacía yo mi ropita a las Barbies, porque por ahí tenía amigas que lograban comprarse de todo, y yo no, pero mi mamá me daba otras facilidades, me daba telas y cositas, me decía, bueno, voy a hacer, y después al final a veces gustaban más mis diseños, que por ahí no eran comprados, pero eran a lo sumo algo originales, y intercambiábamos con mis amigas esas cosas. Pero bueno, recordaba mis otras muñecas, a las que quise mucho, que no fueron Barbie, y que no eran tan valoradas. Y viajando por Europa, pasé por muchísimas ferias donde me encontré con muchas muñecas, a las que fui fotografiando mucho, una por una, y bueno, surgió esta propuesta, que tiene mucha fotografía, de muñecas de ferias de España, de Portugal, de Alemania, de, de la zona de Europa del Este, de Praga, de Hungría, todas que siempre encontraba en espacios públicos, y que de algún modo me iban conversando en este andar, a veces acompañada, a veces en soledad, de un modo para mí muy, muy divertido. Me empecé a imaginar una especie de revolución de las muñecas, donde comenzaban a hablar y a desarticularse, y a juntar botones, para organizar reuniones entre muñecas de todas las ferias. Eh, y eso empezó a hacer este poemario que se convierte en una conversación de muñecas que de pronto cobran vida, eh, y que también hablan en relación a este evento de que, bueno, Barbie ha crecido, pero ¿qué pasó con nosotras, con nuestros mundos? Hasta llegar, bueno, a la única muñeca que no estaba en una feria, que estaba en una habitación, que me tocó vivir mucho tiempo allí. Cuando me mudé a Barcelona para estudiar edición, tuve mucha suerte de conseguir una habitación de un modo bastante fácil, a través de amistades, familiares. Llegué a la habitación de Leo, alguien que conocí en otro momento de su vida, donde su identidad era otra, de niñas fuimos amigas, y fue llegar a Barcelona y encontrarme con una amiga que había transformado toda su identidad, ya su nombre era otro, había elegido como nombre Leo,
y se había ido a estudiar inglés un tiempo a Inglaterra, me dejó su habitación, me dice que solo sacó todas sus cosas y solo me dejó su biblioteca, que me pedía disculpas. Le digo, no, por favor, lo mejor que me puedes haber dejado es tu biblioteca. Y estaba esta muñequita, que es como la Pippi Longstocking, en su biblioteca, llena de lecturas de transformación de identidad, desde Kafka hasta Preciado, y una búsqueda muy grande que ella había tenido en la performatividad, él, Leo hoy en día, de su cuerpo, que a mí me inspiró mucho, y bueno, una fusión de todo eso se convirtió en este libro de muñecas, que a su vez me encontró con una pianista que conocía ya en Barcelona, ella de Granada, soñaba con tocar piano con una poeta, y nos encontramos y generamos una dúa, en aquel entonces que se llamó la dúa de Tecla y Verso. Estando ahí en Barcelona no sabía cómo compartir estos libros, estos textos, y eso, esta propuesta empezamos a ir a bares y a lugares, y terminamos en un evento invitadas al frente de la Sagrada Familia, yo no podía creer, hablando de, bueno, de transformación de identidad, con el pañuelo verde del aborto ahí, porque eran épocas de mucho debate acá en la Argentina, entonces eso también se compartía. Y bueno, quiero mucho esta publicación porque la hice cuando cumplí 30 años allá en Barcelona, de una manera muy artesanal, con las fotos sacadas ahí, bueno, y lo hemos podido recitar en distintos lugares. Lo presenté acá hace un tiempo después de que se abrió la pandemia en un espacio de la biblioteca, y también fue muy linda la recepción en la lectura de algunos poemas. Leí ahí el de Leo, que va de lecturas que hoy todavía la Biblioteca Provincial de Salta no tiene, y que yo quedé encantada con eso, con esa lectura y con muchas otras que encontraba en otros espacios. Bueno, es un poco de muñecas. Como el tiempo es tirano, Sí. y me gustaría, ¿querés que compartamos tu video? Dale, antes del video, lo último, me gustaría como que hagas un pasaje de la otra producción Dale. que fue colectiva, porque siempre es esto de pensar en lo colectivo y en lo individual. En Barcelona también, bueno, en el momento que me tocó estar, con compañeras que nos encontramos con los pañuelos, hemos fundado lo que ya igual es algo que nos atraviesa en todas partes donde estemos, la Marea Verde por allá. Esta producción fue un llamado entre todas, pero la edición para mí fue un placer hacerla en lo personal. Acá también hay no solo poesía propia, sino de otras compañeras argentinas que viajando nos encontramos solamente por tener un pañuelo en nuestra mochila o en las muñecas, compañeras ilustradoras. Nos dimos como un mes para contarnos, habían compañeras que se quedaron viviendo allá, inclusive por tener acceso a un derecho que todavía acá no existía, que van contando sus experiencias, también desde la práctica del socorrismo. Nos hemos podido entrevistar con compañeras que en los 70 también ejercían su modo de socorrismo, y las organizaciones que allá se dieron en torno a esta temática, lo que iba pasando en el mundo, también se convirtió en un trabajo de escritura, poesía y narrativa poética, muy lindo, que pudimos hacer también en movimiento, viajando, buscando fondos, haciendo actividades, y bueno, logrando imprimirlo y presentarlo en esta librería de mujeres, donde pude hacer la pasantía, que nos abrió las puertas desde el principio para hacerlo. Como para poder también compartir el reflejo de esta necesidad de fusionar la escritura con lo político, ¿no? Y con las ideas en este sentido, y el migrar, que está muy presente también. Ahí si nos dejás, lo compartimos a los... Lo dejo porque además es un placer. Participaron muchas compañeras de distintas partes, que eso, lo particular es que nos hemos encontrado con mucha necesidad de hacer algo afuera. Estábamos afuera de Argentina viendo toda la movilización de
de las 2 millones de personas alrededor del Congreso cuando el proyecto no fue aprobado, haciendo fuerza en el consulado argentino desde el otro lado, y compartiendo en todos los ámbitos que podíamos, ahí la que viene es una poesía mía, lo que estaba pasando acá en Argentina. Bueno, estas las vamos a compartir, y si te parece... Y lo que viene como para, sí, para cerrar, porque siempre hay mucho más para contar, la verdad, es parte ya de una experiencia narrativa que se convirtió en una producción audiovisual, que me parecía lindo, lindo mostrarla, en el sentido de que de algún modo poético, y volviendo a la poesía que no pude leer tanto, bueno, pudimos construir con compañeras allá en Barcelona que llevan un proyecto hermoso que se llama Microhistorias Migrantes, donde cada año se abre la posibilidad a personas que han migrado de participar de ese espacio, y bueno, surgen distintas producciones en torno a la migración, y en este caso, este es un pequeño video de otros que hicimos donde había que presentarse, y bueno, surgió este modo más poético de presentarme, y que bueno, quizá ahora en vivo me cuesta más, pero esto que ya está armado tiene ahí un poco Bueno, ahí compartimos entonces. de lo que todavía siempre se lleva. Estoy en un cuerpo que ha pasado diferentes edades y estaciones. Sé de mí misma que me despierto y me duermo amando, amando. Que entre medio me muevo, a veces con peso, a veces liviana. Que desde siempre he tenido problemas con las fronteras, y que en mi país las aduanas no son más que postas de abrazos, faros a los que llegar para intercambiar la luz de nuestros tiempos. Sé también de mí misma que mi ritmo es el aire y la libertad de los vientos, que la tierra, mis raíces, mi conexión, piel con piel, superficie con superficie, profundidad con profundidad, a veces sosiego, a veces desasosiego, a veces lluvia, a veces deseos. Migrar es una condición. Migramos desde que nacemos, desde aún antes quizás. Una poesía dice que los lugares de duración a menudo no están señalados en ningún mapa, no tienen nombre alguno. Suerte la mía, pensé, mientras leía los ríos de mis manos, y contemplar se hizo palabra. Ah, pero qué maravilla. Qué maravilla, qué hermoso, Jackie, Es hermoso. esta forma Sí. de presentarse. Listo, buenos días, ya está transmitiendo. Ahí, Muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Reciban un cordial. había quedado ligado el video que seguía, entonces yo sé quién está hablando. No sé cómo se escuchó, si se paró todo, pero bueno, sí que una experiencia muy linda, y este es un proyecto que continúa, ya va por su 10ª edición. De hecho, bueno, esa edición llegó acá a Argentina, y fue muy lindo también poder compartirla en términos, como se plantean desde allá, iberoamericanos. Ser parte fue muy lindo. Bueno, ahí ya Bueno, que voy a compartir acá en el chat el libro, pero de todos modos vamos a enviar los materiales por la Secretaría de Extensión para todos los que están inscritos al taller. Yo lamento, estamos como habíamos dicho al principio. Ya nos quedamos sin tiempo, sí. Nos quedamos Más sin que tiempo. nada agradecerles, porque lo que más me faltó contar es ya no la parte de mi escritura, sino que quería compartir, y bueno, quedará para otro momento.
más la parte de la edición, que ya me encuentro también en este momento buscando compartir esto con otras escritoras y compañeras que inclusive no se animan aún a publicar. Entonces estoy más en un proyecto editorial propio, pero no solo para editarme a mí, sino para acompañar otras escrituras. Y bueno, ya el año pasado en pandemia pudimos sacar acá el libro Auróboros de una querida poeta salteña, su primer libro, que ahí lo anda circulando, y de un modo independiente y autogestionado, pero bueno, que va. Ahora viene otro, un libro que no es poesía, pero también de una escritora mujer vinculado más a lo académico. Se viene otro de poesía con Macarena y de un compañero varón, que ahí también está en sus búsquedas de identidad y su poesía. Y bueno, esto de poder también compartir el salir para afuera y lo que significa movernos desde ese principio de escritura para sí, poder acompañar eso de un modo más amoroso y no como por ahí compartía en alguna experiencia dura, creo que fue Laura, si no mal recuerdo. Que le robaba, que no pudo cobrar, no me acuerdo cuál fue la situación. Poder pensar otros acompañamientos, sobre todo cuando se trata de nuestros primeros libros, quizás con un acompañamiento mucho más independiente, menos ambicioso en términos industriales, pero sí muy amoroso al momento de pensar en tu publicación, en tu portada, en cómo querés que se compartan tus textos, qué aire querés que tenga, todo, poder pensarlo en conjunto y el modo de venta y circulación también, y que quizás, bueno, después se encuentren otras editoriales y otras posibilidades, pero que sí esas primeras experiencias sean con mucha autonomía y con mucha conciencia de derecho, de lo que puedo exigirle también a una editorial, de lo que quiero construir con mi editor, con la cercanía con las librerías, y bueno, generar un poco eso en lo local, ¿no? Indudablemente en el tercer encuentro de mujeres escritoras de Latinoamérica el tema va a ser editorial, eso no da ninguna duda, y ahí Jackie no solo vas a estar hablando, sino vas a ayudar a coordinar. Yo, chicas, lamento decirles que lamentablemente vamos a tener que terminar unos minutos antes el día de hoy, como yo me había excusado, pero bueno, te invito, Jackie, mañana a que sigas estando y que estés en el brindis que vamos a hacer. Recordamos que la idea de Gaby fue reveladora. Mañana menos mate y algo para tomar y brindar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Va a estar Ruth compartiendo con nosotras, así que mañana vamos a hacer un cierre entre todas, todos los que han acompañado. Sé que la conectividad, cuando tiene que pasar, pasa. Se ha caído nuevamente en San Julián, no sé qué pasó en Comodoro. Bueno, estamos como queremos con internet, gracias por tanto. Pero bueno, Jackie, ha sido hermoso de conocerte, empezar a transitar este camino juntos, porque sabemos que, como le decimos a todas, y Fer es fiel testimonio de esto, igual que Ivana, arrancamos y no paramos, vamos generando espacios de encuentro y de charla, y que esta sea la primera vez. Mañana vamos a seguir charlando un poco más de esto de la editorial, a ver si nos animamos a contar con Ruth una idea en la que andamos. Y bueno, gracias nuevamente, gracias Gaby, bueno, a las chicas, a Laura por el acompañamiento también con sus intervenciones, a Lilith, a todas las chicas acá que te estuvieron escribiendo en el costado, pidiendo tus materiales y también agradeciendo. Ahí ya vamos a pasar. Por lo pronto, bueno, el fanzine ya lo tienen, que es hermoso y está buenísimo circularlo, porque es de los pocos fanzines que se hicieron en este momento afuera. Y también ahí, Jackie, seguramente tu experiencia editorial nos va a ayudar a poder pensar lo que queremos hacer dentro de los cuadernos de la escuela con este ciclo de mujeres escritoras, así que ahí capaz que hasta te sumamos a pensar el material. Bueno, pensaba, ahí cerramos, pero pensaba en lo que decía Jackie, digamos que lo que identificaba a las argentinas 2 y 3 años atrás en España era el pañuelo verde, porque me pasó exactamente lo mismo, me pasó en la Plaza del Sol y me pasó en Barcelona, así que tal cual. Me conmovía mucho, sí. Era tremendo, sí. Bueno, seguimos mañana con brindis incluido y bueno, el baile nos va a faltar, qué sé yo. Gracias. Gracias y mañana seguimos. Dale, mañana seguimos. Hasta mañana. Gracias.